2 de la mañana. ¿Cómo están? Ya están haciendo las preguntas. Hay preguntas que no entiendo. Cristina, respóndeme lo del HB para decírselo a Keslin y ella te dice, obtienes ganancias. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa ese sistema HB? La inversión mínima es de 300 y diario te dan 2% de intereses, pero debes cumplir unas señales y a los 42 días. No sé, no me convence, Cristina. No, a mí no, ¿y a ti? No, tampoco. No, no. Mosca. No sé cuál es y no la quiero conocer. No. Vamos a buscar una lámina que hizo aquí Darlis. Ajá, la forma más sencilla de ahorrar. Esta es la forma más sencilla de ahorrar. Ok. Este es el ideal. No necesariamente, si yo no me encuadro allí, no se vayan a asustar. ¿Qué quiere decir esto? El 50% de mis ingresos yo lo voy a destinar a mis gastos básicos de vida diaria, mis gastos esenciales, eso que estábamos hablando ahorita de necesidades. El 30% yo lo voy a destinar a ahorros, ¿ok? Aquí está diseñado con el 30% en ahorro, puede ser el 30% en ocio y el 20% en ahorro. O sea, pueden jugar con estos dos números, ¿no? Si realmente todavía no tengo esa cantidad de excedente como para poder destinar ese porcentaje a ahorro, bueno, puedo irme con el 20%, porque como te decía al principio, lo ideal para una persona que está iniciando es que comience con el 10%. Ya cuando tú tienes un 20% es porque tienes una partida de previsión, ya tú tienes ese fondo que llaman fondo de emergencia. A mí me gusta más el fondo de tranquilidad porque nos da tranquilidad. Cambiar los nombres también genera una asociación Lo voy a cambiar. distinta. Sí, totalmente, eso está comprobado. Un significado distinto para mi cerebro, ¿okay? Que yo pueda tener esa previsión, esa tranquilidad para poder hacer todo esto, para poder cumplirlo. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? Llevándome por la teoría del 50-30-20, que yo pueda tener, inclusive, esto también es otro método, el sistema de sobres, básico, para tener esa conexión con el dinero, porque es como hacer las paces con él. El dinero tiene que ser su amigo, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer las paces? Divido las categorías, ejemplo, pago de vivienda, comida, servicios básicos, educación de mi chamo, en sobres. Y yo voy a apartar el monto que yo voy a destinar o que necesito para cubrir esos gastos. Y voy a ir sacando, ¿ok? Vamos a suponer que yo pueda mandar un poco más a lo que es alimentación, que yo gaste, ejemplo, $100 en alimentación y este mes gasté 85. Si yo tengo excedente, yo eso lo puedo mandar a mi cajita de ahorro, a mi sobre de ahorro. Pero es la única forma en la que yo voy a saber, adicionalmente de ir anotando, ¿ok? Cuánto gasté en el mercado, cuánto gasté en el transporte o cuánto gasté en vehículo. ¿Cómo voy yo a optimizar esos ahorros? A través del excedente que tengo en las diferentes categorías. Esto es una forma súper sencilla. No es entrar en un cuadro Excel, no es entrar en una aplicación, porque la gente abre la aplicación y luego no la continúan utilizando. Cuando están iniciando, ya cuando tú tienes un camino más avanzado, por supuesto que la aplicación es súper amigable y te va a ayudar, claro. Pero esos fundamentos, ese criterio, tú lo vas a ir formando, ¿ok? A través de este tipo de ejercicios, que son sencillos y que creo que sí se pueden mantener. Bien, y también teníamos una estrategia aquí que la hemos visto también en redes sociales. Ajá, objetivos SMART, que aplica para las finanzas, me comentaste. Totalmente. También. Y como estamos en inicio del año, es importante que yo pueda definir cuáles son mis objetivos y que tenga esta metodología implementada. Yo tengo que saber cuánto quiero ahorrar. Ejemplo, me quiero comprar un carro y el carro me cuesta $5,000, ¿ok? Y yo voy a decir en cuánto tiempo puedo lograr esa meta, cuál es mi excedente. Medible en el tiempo. Bueno, puedo hacerlo en 10 meses. Si yo tengo una capacidad de ahorro, pongamos de $500. Entonces yo sí puedo, ¿ok? Esto es real, es alcanzable. No estoy afectando las otras categorías dentro de mi presupuesto. No, porque ya respondí la primera pregunta. Sí tengo ese excedente. Entonces, es alcanzable. ¿Es relevante? Para mí esto es algo importante. ¿Yo realmente necesito ese vehículo o puedo prescindir de él? Porque en este momento no puedo
darme ese lujo, no está dentro de mis posibilidades. Eso también es algo que tenemos que sincerar. ¿Cuáles son mis posibilidades en este momento? Y por último, el tiempo, ¿ok? ¿Cómo lo voy a ir midiendo? Y el tiempo. El medible es que yo pueda decir, ok, todos los meses mando $500 para yo cumplir en el tiempo de esos 10 meses con mi objetivo. Este método es fundamental. Bien, aquí te preguntan, ¿los sistemas llamados bolsos sirven como ahorro? Bueno, eso es algo que se utiliza mucho en Venezuela y realmente eso es algo que pueden hacer ustedes mismos con la disciplina, porque no necesitas darle el dinero a otra persona para que te lo guarde. Aquí el único beneficio es que te van a dar el numerito de primero. Ese es el único beneficio. Y yo particularmente cuando tenía 17 años no tuve una buena experiencia, por eso no promuevo el ahorrar en un bolso. ¿Sí? El que lo haga, lo respeto. Pero también lo puedes hacer por ti mismo. Ese mismo dinero que le estás dando a otra persona para que te lo guarde y en una fecha cumplir con un compromiso, porque la mayoría de las personas dice, lo voy a recibir en diciembre para poder resolver, ejemplo, los juguetes del niño Jesús, o lo voy a tomar para julio, el número que me cae en julio, para pagar la inscripción de mi hijo. Puedes hacerlo guardando la misma cantidad de dinero tú. Sí, lo que pasa es que la gente dice, si lo guardo yo lo gasto, si lo tengo yo lo gasto. Eso es así. Me imagino por eso que Sí. acuden a los bolsos o se meten en esta y agarran 2 y 3 números. Bueno, ahí lo importante es aprender como los niños a diferir ese consumo y ahorrarlo. Claro. Porque si yo no hago eso, por eso siempre me lo voy a gastar, siempre voy a estar metiendo mano en ese dinero. Buenos días, lo ideal sería ahorrar el 10% de los ingresos. ¿Correcto? Sí. Ok, saludos desde la ciudad de Maracay. Buscar al menos 5 fuentes de ingresos para tener estabilidad financiera y emocional, dice Tyron. Bueno, sí, tener varios ingresos. Ahí vamos a hablar del dinero inteligente. Ajá, eso también es un proceso, porque a veces nos abruma el que el dinero tiene que trabajar para mí. El dinero va a trabajar para mí en la medida en que yo trabaje para él también. ¿Qué quiere decir trabajar para él? Que tenemos que estar alineados. No es trabajar en busca del dinero, es que yo tengo que saber darle una dirección y tener claridad en torno al dinero. Porque si yo no soy estable con una fuente de ingresos, no voy a poder meterme en la cabeza que quiero 4 más. Sean estables con una y cuando usted logre ya, ok, este es mi trabajo, yo voy a hacer un emprendimiento en paralelo, ya tengo una estabilidad aquí, lo puedo hacer. Pero de lo contrario, no puedes ir como las ranas bien. saltando de una en una No porque probando. estás escuchando ahí al motivador en Instagram, No. 10 fuentes de ingresos, entonces, sí, porque te dicen eso. O lo que está pasando hoy en día, hay que emprender, pero si no tienes claridad en qué vas a emprender, no te gastes ese dinero, porque se lo gastan, toman decisiones hasta de dejar el trabajo, de ese ingreso estable, y luego el emprendimiento no prospera Sí. y tengo que volver al trabajo. Que tiene Ojo. una alta probabilidad de que no prospere también. Correcto, O sea, no quiere decir que esté mal, pero tómense el tiempo para ir de fase en fase. Cuando ya yo sé que tengo una estabilidad económica, emocional y financiera, yo voy a emprender. te dice, ¿quién ahorra si quedamos cortos en un supermercado? Bueno, entonces hay que aumentar los ingresos. Es importantísimo. ¿Cómo aumento los ingresos? Vamos a hacernos preguntas poderosas para aumentar los ingresos. Sí, porque acuérdense que lo de las fases, ¿no? Sí. Que si a ti no te alcanza, no estás en la condición de invertir ni de Correcto. ahorrar. Si a ti te alcanza, estás en la condición de ahorrar. Y si te queda un poquito, ¿no? La inversión. O sea, es como por fases, por fases. Llegando tarde, muy atenta de, por favor, hablen de los gastos esos que decías diarios. Sí, aquí lo tengo. Estrategias para ahorrar en compras diarias. Ok. Kesley, porque uno sale y gasta. Vamos a hablar. Ya gastaste, ya. ¿Esta pregunta vino de una mujer? Sí. Ok. Las mujeres, vamos a sincerarnos. Si en este momento estás un poco ajustada con tu presupuesto, hagámonos preguntas. ¿Yo puedo prescindir de ir a la peluquería? ¿Yo puedo prescindir de hacerme las uñas? Me encanta hacerme las uñas e ir a la peluquería. Pero si en este momento no es una posibilidad que yo haga ese tipo de gastos, sencillamente yo puedo decir, lo hago en casa.
o busco una opción más económica, porque a lo mejor el sitio que estoy yendo no está dentro de mis posibilidades, porque es lo que veo en las redes sociales y tengo que ir y tomarme la foto en ese lugar. Oye, creo que un ejercicio que nos puede ayudar para esto es a veces dejar de seguir estas cuentas que yo sé que me están causando una frustración, porque quisiera hacer eso, pero en este momento no lo puedo hacer. Ok, no se trata de que no quieras aumentar tu calidad de vida, que no puedas llegar a eso, por supuesto que sí, pero en este momento enfócate más bien en aumentar los ingresos. Enfócate en optimizar ese presupuesto, en tener una buena relación con el dinero y luego, amiga, te va a dar como para ir a esa peluquería y hacer muchas cosas más. Perfecto. La familia y las compras diarias también, en familia, cuando, bueno, por un lado una persona ahorra y por el otro la otra persona lo gasta. Ok, esto es un muy buen punto. Tener conversaciones con mi núcleo, inclusive entre socios y entre familias, no solamente tu cónyuge, sino tus hijos. Porque por un lado tu esposa puede estar queriendo ir de vacaciones a Disney, pero tú estás pagando una deuda, tienes muchísimo estrés y no hayas cómo decírselo, que es lo que normalmente sucede. Si yo estoy en esa situación, yo tengo que sentarme a hablar cuáles son los compromisos a los que nosotros nos tenemos que ceñir durante este año. Y quizás si vamos a ir de vacaciones, pero no necesariamente a Disney, a lo mejor vamos a La Guaira o a Higuerote o planificamos otra cosa. Y eso también va a estar bien. Pero es muy difícil que si dos personas no están alineadas en torno a sus metas, puedan lograr el objetivo. Porque el núcleo afecta. Entonces, importante involucrar a toda la familia en torno a los objetivos que nos hayamos planteado. Bien. También asesoras a estas personas, microempresarios, emprendedores, bueno, porque ahí el primer problema que se da es ese, el mezclar las finanzas del negocio con tus finanzas personales. Sí, correcto. Yo asesoro a personas y dueños de empresas a nivel de, por ejemplo, entre socios, cómo podemos protegernos, cómo podemos blindar nuestro capital, cómo entender que si el día de mañana uno de los dos no está, yo me puedo ver afectado económicamente, porque esos compromisos siguen. Al igual que entre familias, si yo no tengo una buena previsión, no tengo seguros de vida, esas deudas también se heredan, se las estoy dejando. Aquí, bueno, te quedan más preguntas. Lamentablemente hemos culminado la entrevista con Keslin, pero usted la puede ubicar. Vamos a ponerle las redes. Tu planificadora financiera. Y también tiene un podcast, Dinero Inteligente. Dinero inteligente, porque yo sé que hay otras personas que están avanzadas. Ya no se quedaron ahí que no me alcanza. No, ya no se quedaron ahí. Sí, porque uno también está ahí. Todos pasamos por allí. Ay, ¿qué hago? Yo voy a la peluquería una semana sí, una semana no. Claro. Bueno, hay que ahorrar.